charlemos, no tienen por qué saber, pero... Tomografía, radiografía, ¿Qué son? Métodos resonancia. De diagnóstico Por imagen. por imágenes, a través de la imagen podemos hacer diagnóstico. Antes esta materia solamente se llamaba radiología, porque solo disponíamos del equipo de rayos y obtener la radiología. Con el advenir del tiempo fue aumentando, y aparte de la radiología se incorporaron muchos métodos por imagen. Aparte de la radiología, ¿qué conocen? Tomografía, ¿qué más conocen? Resonancia. Ecografía, resonancia. Ecodoppler, estaría dentro de la ecografía. ¿Algo más? Mamografía también. Mamografía, por supuesto. Mamografía, densitometría. Rayos X es lo que nosotros llamamos radiología. Pero está bien. Bueno, todo eso, el conjunto de todos esos métodos, es el diagnóstico por imagen. Ahora vamos a tratar de ver las bondades, las ventajas y desventajas de cada uno y hacer algo generalizado, cómo vamos a describir lo normal y algunas lesiones en cada uno de los métodos. ¿Ahí se ve bien? Bueno, el diagnóstico por imágenes se ha convertido en una herramienta diagnóstica fundamental en la evaluación de cualquier patología. Desde una patología traumática o inflamatoria hasta los procesos neoplásicos requieren en su gran mayoría de interconsulta con el departamento de diagnóstico por imagen. Es por esto que es importante que ustedes, como estudiantes de medicina, tengan un conocimiento mínimo de esta especialidad que lo aplicarán en su práctica médica. La profesora Mariela Astur es la jefa de la cátedra. Bueno, y los métodos de diagnóstico por imágenes son, lo que acabamos de decir, radiología simple, que puede ser analógica o digital, la radiología contrastada, también que puede ser analógica o digital, la radioscopía, la ecografía Doppler, la tomografía computada, la resonancia magnética, la medicina nuclear, el PET-CT, que es la asociación de medicina nuclear con tomografía, y los estudios de hemodinámica. Tenemos que recordar que cuáles son de todos esos métodos por imágenes los que utilizan radiaciones ionizantes y cuáles son la radiología, la tomografía computada, la medicina nuclear, el PET-CT y la hemodinámica. ¿Y por qué siempre tenemos que recordar esto? ¿Qué saben de esto, del diario vivir? Utiliza radiaciones ionizantes. ¿Qué les dice eso a ustedes? Que esto causar daños. Pueden causar daño. Entonces, ¿a quién tenemos que proteger de las radiaciones? A embarazadas. ¿Y a quién más? Ustedes. A los pediátricos. A los pediátricos, Digamos, a las embarazadas no le vamos a hacer ningún examen radiológico, principalmente en el primer trimestre de embarazo, primero, segundo, el tercero podemos hacerlo ya, porque en ese tercer trimestre ya no afecta la organogénesis, el recibimiento de los rayos X. Y después, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que siempre va a ser riesgo-beneficio. Si tenemos una mujer politraumatizada, inconsciente, con pérdida de conciencia, por más que esté embarazada, tenemos que salvar la madre, porque sin madre no tenemos. Entonces siempre también va a ser relación riesgo-beneficio. Pero sí, el técnico, que es el que realiza los métodos por imágenes, tanto la radiografía, la tomografía, la medicina, el PET, o el estudio de hemodinámica, siempre tiene que interrogar al paciente preguntando, ¿está embarazada o Posibilidad de embarazo. Posibilidad de embarazo o fecha de última menstruación, para tener en cuenta. Y si no es necesario, por ejemplo, la chica te dice, mira, no tengo ni idea, ¿estás buscando, no estás buscando? Y ver si es necesario o no la placa. Si la chica te dice, no, viene de la guardia, tiene un abdomen agudo, no sabemos, bueno, hacemos un EVATES primero y después le hacemos la radiografía. Siempre hay que evaluar y tener sentido común, es muy importante, muy perdido. Bueno, esperen que me lo pongan en cuenta. Bueno, tener en cuenta el paciente embarazada, en sobreexposición al método de resonancia. Bueno, y acá tenemos lo que es un equipo de rayos X. Tenemos una mesa, acá tenemos un chasis, tenemos lo que se llama Potter-Bucky, donde el paciente se apoya para realizar una radiografía de pie. En la mesa
mesa donde se apoya para hacer el decúbito, y el tubo de rayos X, que es el que emite la radiación. Y tenemos un comando que es el generador de los rayos X, donde en radiología simple o analógica vamos a cambiar el kilovoltaje y el miliamperaje para dar contraste al estudio. ¿Alguien se hizo alguna vez una radiografía simple? Sí. ¿De qué, por ejemplo? Tobillo. Un traumatismo o un entorsi, que hacen, lo primero que te hacen es una radiografía. Y ahí, ¿qué ves en una radiografía de tobillo? No sé quién dijo. Los huesos. Los huesos. En radiología, principalmente los huesos. Ves huesos, articulaciones, el espacio y tejidos blandos. Pero principalmente se pide para ver el hueso. Profe, por las dudas, no está el puntero. Cuando estabas moviendo no se ve. Y derecho. Claro, porque yo acá me lo estoy manejando para mí. Bien. ¿Qué es derecho? La derecha. Acá. La primera. Bueno, perdón, claro, yo me lo marcaba acá, pensaba que se veía. Entonces, esta es la mesa donde el paciente, el tobillo, ¿dónde te lo hicieron? Acostado arriba de la placa. Arriba del chasis. Arriba del chasis. No, de la mesa tiene que De la ser. mesa. O en el piso, te dicen. ¿Dónde está? No te escucho, No lo perdón. veía por la cabeza de él, perdón. Pensé que señalaba la... Bueno, Sí, pero la te lo mesa. hicieron, te subiste a la mesa de rayos X, apoyaste el tobillo, te pusieron el tubo de rayos X sobre la zona a radiografiar, y esto, el técnico salió de la sala, puso los valores correspondientes y fuera de la sala hizo el disparo para protegerse de las radiaciones. ¿Te preguntó si estaba embarazada o algo? ¿Dónde lo hiciste? No. Muy bien. Muy bien. Bueno, y este es el Potterbuki, donde se hacen las radiografías que son de pie. Un tórax, un abdomen de pie, y el tubo se pone en dirección, gira hacia el Potterbuki. ¿Estamos ahora? ¿Sí? Radiología simple puede ser analógica o digital. En la analógica, los rayos X impactan sobre una placa que contiene una emulsión de plata que se encuentra dentro de un chasis. Se procesan en un cuarto oscuro con una reveladora, utilizando químicos contaminantes del medio ambiente. Esto lo hicimos durante millones de años. Yo tengo muchos años, pero cuando yo empecé a estudiar radiología, hacíamos esto: entrábamos al cuarto oscuro, es un chasis con una película dentro, se pone en el Potterbuki o en la mesa, se sacaba la radiografía, se entraba al cuarto oscuro y se pasaba por una reveladora. Acá salía y la veíamos en un negatoscopio. Eso se llama negatoscopio, que son los aparatos para ver las imágenes. Y ahora ya tenemos radiología digital. Yo les diría que analógico ya no existe, no creo que ni en los hospitales hay analógico. Ahora ya existe la digital. Y hay dos formas de ser digital la imagen. Puede ser indirecta o directa. ¿Cuál es la diferencia? La indirecta, en vez del chasis con la película, que la pasábamos por la reveladora, es un chasis sin película, pero con pantallas, que cuando el rayo X impacta sobre la pantalla y sobre la zona radiografiar, forma una imagen que luego pasa por un equipo, que es el digitalizador, y sale la imagen en una computadora. Por eso es indirecta. Hay una pantalla que toma la imagen y la computadora digitaliza esa imagen. Y la directa ya no hay chasis, sino que la mesa o el Potterbuki ya es directamente, tienen detectores digitales que el rayo, cuando incide, forma directamente la imagen que se ve en una computadora. ¿Lo entienden más o menos? Sí. Entonces tenemos la analógica, que tenía chasis con película. El digital indirecto, que tenía chasis solamente con pantallas sin la película. Y el digital directo ya tiene detectores, tanto la mesa como el Potterbuki. En las últimas dos ya vemos a través de una computadora, ya no utilizamos los negatoscopios. Bueno, equipos de radiología digital pueden ser fijos o portátiles. Los fijos, como los vimos, y los portátiles, ¿para qué serían? ¿Qué piensan ustedes? Para la paciente que está internada. Pacientes internados, pacientes que no se pueden movilizar hasta la sala
de radiología, por ejemplo en terapia, en unidad coronaria, se va con el equipo portátil, se obtiene la imagen. También los equipos portátiles pueden ser con imagen indirecta o directa, y antes era analógico, iba con el chasis, lo ponía detrás del paciente, volvía, lo revelaba. Indirecta le ponías el chasis, volvías a la máquina digitalizadora y obtenías la imagen en la computadora, o ahora ya directamente el chasis que utilizamos ya tiene los detectores digitales. Mientras le dispara al paciente, le decimos con una tora que respire hondo, si está en condiciones de terapia, ya la imagen automáticamente sale al lado del paciente. Y en cirugía también se usa el portátil, ¿no? En cirugía se puede usar, pero generalmente se usa arco en C, que es otro equipo que tiene radioscopía, porque no necesitas tanto fijo, sino dinámico. Ahora que no sé si está acá, pero lo vamos a ver. Pero es también radioscopía que utiliza radiación. Bueno, ¿y cuáles son las densidades radiológicas? Hablamos de 5 densidades radiológicas. Esto lo tienen que saber. Y esto es como lo vamos a ver en la placa. La densidad aire, en la placa la vamos a ver negra. La densidad grasa, que la vamos a ver gris-negro. La densidad agua o parenquimatosa, que la vamos a ver gris-blanco. La densidad ósea, que la vamos a ver blanca. Una forma reconocible, ¿qué quiere decir? Ustedes, al saber la anatomía, van a saber cuando es una densidad ósea, porque ven la estructura, o la clavícula, o la costilla, o la tibia, o el peroné. Y el calcio o metal, que es más blanca. El metal es más brillante que el calcio. ¿Estamos? Estas son las densidades: aire, grasa, agua parénquima, ósea, calcio o metal. Y esto es como se ve en la radiografía. Ahora vamos a ver un ejemplo. A ver, ¿qué es esto para ustedes? Un tórax. Es una radiografía de tórax frente. Radiografía de tórax frente. Acá tenemos, en términos generales, tenemos los dos pulmones, lo que se llama en el medio el mediastino, que tenemos corazón y grandes vasos, el diafragma derecho, izquierdo, lo que es el hígado, acá podemos ver parte del estómago, todas las estructuras óseas que conforman la caja torácica. ¿Y esto qué es? ¿Qué radiografía puede ser? Puede ser Cervical. Puede ser una cervical de perfil, puede ser un cuello de partes blandas o puede ser un cadum para ver esta zona. Pero estamos ubicados en tiempo y espacio, me parece. Entonces, el aire, lo vamos a ver negro. Acá está marcando el aire de los pulmones y acá estaría marcando el aire de los senos paranasales. La densidad grasa, que acá la veríamos en el tórax al costadito, y acá debajo de la papadita. La densidad agua o parénquima, que está dada por el corazón, grandes vasos, y en el caso del hipocondrio derecho, ¿de qué estructura tenemos por debajo del diafragma derecho? El hígado. El hígado. El hígado es un órgano sólido que se ve en la placa como densidad agua o parenquimatosa. Después la densidad ósea, que corresponde a las estructuras que normalmente componen las partes a radiografiar, en este caso serían las costillas y en este caso sería la columna cervical. Y me falta la densidad calcio-metal, como estos arreglos que tenemos casi todos en el diente. ¿Estamos? ¿Cómo se solicita una radiografía del tórax? Esto también es muy importante. Perdón. Ustedes van a recibir al paciente, le van a hacer la historia clínica, que lo van a ver en las tutorías. Eso también es recontra importante, porque la historia clínica y todas sus partes la van a ver desde ahora, siempre. Le van a hacer la historia clínica al paciente, lo van a examinar, le van a hacer el examen físico, lo van a ocultar, lo van a percutir. Y en caso de ser necesario van a pedir los métodos complementarios, como el laboratorio, en la parte bioquímica y imágenes. Cuando vamos a solicitar una radiología,
tenemos que, en un recetario, poner los datos del paciente, nombre y apellido del paciente. Si el paciente tiene obra social o prepaga, se le pone la prepaga con la obra social y el número de afiliado. La radiografía que vamos a solicitar, que en este caso es una RX de tórax, frente, tórax sería entre paréntesis frente, o se puede pedir el par radiológico en tórax, es el frente y el perfil. Pero también le podemos solicitar un frente. Podemos el diagnóstico, es la sospecha del diagnóstico que nosotros tenemos. Eso es re importante que los médicos nos acompañen a nosotros en poner un diagnóstico, porque en general también se ponen fiebre, tos, cualquier cosa, control. Pero es importante, en este caso nódulo pulmonar, si se sospecha un nódulo pulmonar o sea un control de un nódulo pulmonar, la fecha, la firma y el sello. Y es importante todo esto, pero lo más importante es que ustedes sepan qué radiografías pedir y qué incidencias pedir, sabiendo lo que estamos usando. Bueno, ahora pasamos a otro método por imágenes, que no es la radiología, sino que es el intensificador de imágenes, que es una radioscopía. Es rayos, pero que se puede ver en forma dinámica, no estática como la radiografía. Los equipos que utilizan y tienen intensificador de imágenes son el seriógrafo, el arco en C, que nombraba su compañera recién, que esto se usa en quirófano, y el angiógrafo. Utilizan los rayos X, pero permiten obtener imágenes en tiempo real a través de un monitor durante la emisión de rayos X. Estos son los equipos, esto es un arco en C y esto es un angiógrafo digital. Esta es una angiografía. La imagen que vamos a obtener tanto en el seriógrafo como en el arco en C o en angiógrafo, que no sea digital, sino sea convencional, la imagen la vamos a ver a la inversa de lo que es la radiografía convencional. El hueso, en vez de blanco, lo vamos a ver negro. El aire, en vez de negro, lo vamos a ver blanco. En la pantalla. Si nosotros disparamos y hacemos una placa de esa imagen dinámica, va a salir como una radiografía. ¿Entienden o no? ¿Lo puedo repetir? Sí. Cuando tenemos intensificador de imágenes, utilizamos radiación, pero utilizamos un monitor que nos permite ver en forma dinámica. Por ejemplo, quiero ver si el paciente tiene una luxación de un dedo. Pongo el dedo, lo voy moviendo y voy viendo en el monitor cómo se ve, si hay luxación, si no hay subluxación. Ahora bien, yo puedo sacarle una radiografía de eso. Entonces disparo, porque nos permite, saco una RX y la puedo ver como una RX también. ¿Estamos? Eso es cuando intensificador de imágenes es convencional. Ahora, cuando el intensificador de imágenes es digital, todo lo que nosotros veríamos blanco en radioscopía, en una placa, perdón, lo vemos al revés, negro, y no vemos nada alrededor. No vemos ninguna estructura ósea, porque la angiografía digital lo que hace es sustraer todo lo que tengamos alrededor que no nos sirva. Por ejemplo, todo lo que tenemos alrededor de la aorta, de los riñones, que tenemos acá, la parrilla costal, la columna, todo eso lo sacamos, se saca automáticamente. Y vemos todo como si fuera una sustracción. Vemos lo más importante: a este paciente, para hacer una angiografía digital, se le inyectó sustancia de contraste, endovenosa, y pasa por todo el circuito vascular y podemos ver la aorta, en este caso, la bifurcación aortoilíaca, las renales y todas las ramas de la aorta. Y esta es una angiografía o arteriografía digital. ¿Siempre es con contraste o...? Siempre con contraste, porque para ver angiografía, angio es vaso. En angiografía digital siempre vas a ver vasos. Siempre tenés que inyectar sustancia de contraste, que es el yodo.
Y ya actualmente todos son digitales, o sea que lo vas a ver en la pantalla con sustracción y negro. Cuando se haga una alergia. ¿Eh? Si el paciente tiene alergia. No se puede. Todo paciente que sea alérgico al diodo manifiesto no se puede Si decir. murió una chica en Brasil, me Lamentablemente. preguntaron si tenía. Te voy a hacer una corrección en eso. Nadie sabe si es alérgico al yodo hasta que se inyecta el yodo. Ya lejos y hace tiempo nosotros pedíamos las reacciones alérgicas. ¿Vieron? Para ver a qué sos alérgico al pelo del gato, del perro, del mono. Pero te salía que no eras alérgico al yodo, te inyectabas y hacías la alergia. O sea, no se correlaciona ese test de alergia con si sos o no alérgico al yodo. Así que, en general, nadie sabe. Lo que sí hacemos es que si un paciente es alérgico a algún medicamento, a alguna comida, asmático, se puede hacer como una preparación previa para disminuir la agresividad. Pero nadie sabe si es alérgico al yodo hasta que se inyecta. Por eso es importante tener el alerta y ante el paciente que tenga una reacción, saber cómo actuar. ¿No se lo premedica antes? No, a todos los pacientes no se lo premedica porque se vio que no es necesario. Se está inyectando corticoides a un montón de pacientes sin necesidad. Sí tiene que tener alerta, no preparado, pero estar alerta si un paciente tiene una roncha, si tiene algo, se le cierra la garganta o algo médica. Existen las reacciones, existen graves, pero ahora existen menos, gracias a Dios, por los contrastes que no son iodados. El yodo antes tenía moléculas bien iodadas, ahora es el yodo no iónico. De todos modos, lamentablemente existe. Y cuando te toca, te toca. ¿Estamos? Eso sí es re importante hacer el interrogatorio cuando vamos a inyectar yodo en angiografía, como vamos a ver en tomografía. Pero no es un determinante. Ahora, ¿cuál es el determinante para no inyectar? Cuando el paciente dice, soy alérgico al yodo, tengo miedo. Eso es. No le inyectes a un paciente con miedo. Hay otras herramientas que podemos utilizar que no sea la tomografía o una angiografía o ver. Hemos hecho preparaciones en algunas reacciones alérgicas que manifiestan los pacientes que son medias indefinidas, digamos. Porque cuando vos te inyectás yodo, te da mucho calor en la zona de la garganta y en la parte de los genitales. Entonces mucha gente se asusta, más que una reacción alérgica es el susto, que se le cierra la garganta y no. Entonces, cuando tenemos dudas, podemos hacer una preparación, pero tiene que ser algo que sea de vida o muerte, digamos. Un tromboembolismo pulmonar, algo que tenemos que inyectar y no tenemos otro medio para hacer el diagnóstico que no sea la inyección de contacto. Y después evaluar cada caso. Bueno, ahora pasamos a la ecografía. ¿Qué sabemos de la ecografía? ¿Alguien sabe algo de ecografía? Ok, diferencia de todas las otras no usa rayos X. No usa rayos X. ¿Qué más? Se hace las embarazadas. Entonces, porque no utiliza rayos X. ¿Pasó alguna cosa plena? Bueno, como dijeron recién, se hacen embarazadas. Que no se usan en embarazadas. Que se usan embarazadas porque justamente Justamente por no una utilizan de rayos tradición. Bien. Está muy disponible también. Es un método inocuo, bueno, yo le dijimos inocuo. Es un método barato. Es barato. Y esto de operar dependiente sería una desventaja, ¿no? ¿De qué? Sería ser una desventaja. El tema de que operador dependiente. Muy, sí. ¿Qué más? ¿Nada más? Que tiene imagen también dinámica. Bien, sí, sí. ¿Saben cómo es el mecanismo de la ecografía? Se usan los sonidos de Claro. alta frecuencia. Hay un transductor que emite sonido de alta frecuencia, no audible por el oído humano. Eso va a atravesar tejidos, rebotar y ser captado nuevamente por ese transductor. Después el lenguaje en la ecografía se habla de ecogenicidad, así como en la radiografía hablamos de radiolúcido, radiopaco. Acá se habla de anecoico, que se va a ver negro, de ausencia de ecos. Hipoecoico, cuando tiene menor ecogenicidad,
el tejido que estamos analizando, e hiperecoico cuando tiene mayor ecogenicidad. Hiperecoico sería más blanco. ¿Quedó perfecto? Muy bien. Bueno, ¿ya estamos entonces con la ecografía? Estaba diciendo el lenguaje de Bien, ¿te lo dijiste? ecogenicidad. Sí. Otra cosa a tener en cuenta que nosotros en general no le vamos a preguntar, le vamos a una ecografía y le vamos a decir qué método es, porque como dijo él muy bien, es operador dependiente, depende cómo pongamos el traductor, va a salir la imagen. Primero que sea una imagen característica como esta, que acá que vamos a ver la vesícula biliar. Esta es la vesícula biliar, que la tenemos en el hipocondrio derecho, que tiene forma de pera y tiene, ¿qué color tiene? Negro. Lo negro en ecografía se llama anecoico y corresponde al líquido puro. Un quiste, la vesícula, la vejiga con líquido, con orina, es anecoico, porque es un líquido puro. ¿Está? Acá tenemos el hígado, las estructuras vasculares también se ven anecoicas, negritas. Esto es el tejido blando, donde vemos una estructura hipoecoica y una estructura hiperecoica. Esto sería, puede ser musculito y esto es grasa. Esto nunca le vamos a preguntar a ustedes que nos describan eso. Bueno, la ecografía y terminología. Cambios acústicos posteriores. Se describen las modificaciones que se producen por detrás de un órgano lesivo. Tenemos sombra acústica posterior. Los ecos no se transmiten por detrás del órgano de lesión, por ejemplo, una litiasis en la vesícula o una estructura ósea. Refuerzo acústico posterior, cuando la ecogenicidad es mayor por detrás del órgano, por ejemplo, vejiga o quiste simple. Y la cola de cometa se produce por una banda triangular ecogénica detrás de la lesión. Ejemplo, litiasis colinegrítica en vesícula. Acá tenemos una litiasis, que las litiasis se van a ver, tienen calcio, y cuando tienen calcio se ven blancas o hiperecogénicas. Por detrás se ve la sombra acústica posterior, que se ve negra, como una abanico. Esa sombra acústica posterior se da ¿por qué? Porque este calcio no dejó pasar los ecos y provocó una sombra. Y otra de las cosas que se presentan es, por detrás de la litiasis tenemos la sombra acústica posterior, pero por detrás del líquido de la vejiga se ve una sombrita blanca, que es el refuerzo posterior, que es porque permite el líquido pasar los ecos. Y se ve como un abanico blanco. Vamos a ver si hay otra, hay otra más linda que esa. No se den cuenta. Bueno, ¿lo entendieron? Sombra acústica posterior, negro. Refuerzo posterior, blanco. Profe, eso no lo entendí muy bien. Sí, porque no está el ejemplo claro. Cuando nosotros tenemos una estructura, como el calcio no deja pasar el eco. Entonces, ¿qué pasa? No deja pasar el eco. Por debajo de esa estructura vamos a ver todo negro. Eso se llama sombra acústica posterior. Se da, por ejemplo, en las litiasis. Se da, por ejemplo, en los tumores malignos de mama. Ahora bien, cuando tenemos, por ejemplo, la vez... A ver, la anterior. No, tampoco se ve bien. ¿Ven esto blanquito acá? Que está por detrás del líquido de la vesícula. Esto sería el refuerzo posterior. Se ve como un abaniquito blanco, porque dejó pasar el eco porque arriba hay líquido. No es el ejemplo más... o sea, básicamente... O sea, si no tuviese la litiasis se vería todo, digamos, así blanco. Todo blanco, claro, exactamente. sería lo normal, digamos. Exactamente. Claro, Exactamente. Pero bueno, no está bien
clarito. Entonces en la imagen ahí donde dice sombra acústica, como esa sombra man- acústica. la mancha blanca, digamos, por decirlo Esta- así. Esto es la litiasis. Sí, pero por debajo entonces sería como Todo esto. continuo esa línea Todo blanco esto, que... todo esto negro. Sería más negro. Todo esto negro acá, todo este espacio que se ve negro acá abajo, es porque por acá no pasó el eco. No digo en el refuerzo acústico, en el caso anterior, o sea, Se vería esto sería el refuerzo. claro, está bien. Se vería un poquito más. ¿Entienden o no? ¿Sí? Acá el calcio, por debajo negro, no deja pasar los ecos del calcio, se ve sombra acústica posterior. Acá tenemos el líquido de la vesícula. El líquido deja pasar el eco. Por debajo hay refuerzo posterior. Se ve como un abanico blanco. Mira, tan de cerca que me daba cuenta que ahí se veía mejor. ¿Entendemos o no? Sí. O sea, en condiciones normales se tendría que ver lo del refuerzo posterior Claro. en el caso de una Una vejiga de una vesícula que esté limpita. Claro. Sí, limpita, con limpita. Bueno, después tenemos la ecografía endocavitaria. Se refiere a colocar un traductor a través de un orificio, ano, vagina, boca para obtener la imagen ecográfica. Permite obtener imágenes de mayor resolución. Puede ser transvaginal, transrectal o transesofágica. Y acá tenemos el transductor transrectal y acá tenemos la próstata. Y acá tenemos el transductor y acá tenemos el útero con el endometrio con una ecografía transvaginal. Para una ecografía en las mujeres, las ecografías ginecológicas habituales que no sean transvaginales, ¿alguien se hizo alguna vez? Todo ginecológico. Sí. ¿Y qué? ¿Vas directamente te la haces o recordás qué tuviste que hacer? Hay que tomar líquido. Tomar líquido. ¿Por qué? Porque sí. ¿Para qué tomar líquido? Llena la vejiga. Para que la vejiga esté Expanda. llena y ese líquido me permita diferenciar las estructuras ginecológicas por debajo. Porque si está todo colapsado no se ve nada. Por eso es re importante, no un capricho que le hagamos tomar líquido y le hagamos qué ganas de mearse. Pero es horrible porque es como que nunca te das cuenta de las ganas que tienes de ser pirata que te hace una ecografía ginecológica y ahí no aguantás. Es así, no aguantás. Por eso son las transabdominales. Cuando son intravaginales no necesitan la retención. Y bueno, y a los hombres también les toca la de abdomen, la de abdominal para ver próstata, también necesitan la preparación, como las mujeres, por la misma cuestión. Cuando ves la próstata transrectal no necesitas la preparación. Te ponen directamente el traductor. A todos nos toca. ¿Podría volver dos para atrás? Dos para atrás. Sí, que quiero sacar foto. Esa. Gracias. Listo. Bueno, ¿y cómo se solicita una ecografía? Lo mismo que una radiología. Saber bien qué estructura queremos ver para ver qué ecografía vamos a pedir. Y el diagnóstico orientativo, acá dirían más la clínica microrragia, más que un diagnóstico sugerido. Pero puede ser la clínica o puede ser el diagnóstico sugerido. Bueno, la ecografía Doppler permite evaluar la vascularización de un órgano o lesión o la velocidad de flujo o permeabilidad de un vaso. Doppler color utiliza una computadora para asignarle un color azul-rojo a los vasos en función de la dirección que tienen respecto al traductor. Y Doppler pulsado permite medir la velocidad de flujo y el tipo de onda, por ejemplo, la arteria carótida. Bueno, acá tenemos las estructuras, vemos las estructuras vasculares, las vamos a ver a color en Doppler. También lo mismo, ¿cómo se pide? Siempre lo mismo, chicos. Se pide. Bueno, y ahora pasamos a la tomografía computada. La tomografía computada utiliza radiación, o sea que tenemos que tener la misma precaución que en la radiología. Tenemos que evitarlo en las pacientes embarazadas
Y en los chicos, si no es tan necesario, si no se hace. No es que está prohibido en los chicos, de ninguna manera. Siempre tratamos de pedir cuando sea ultra necesario. Requiere del uso de medio de contraste iodado, como nombramos antes, y evaluar indicaciones en pacientes a los que se les someterá repetidamente por sobreexposición a la radiación. O sea, que en términos generales, cuando vamos a hacer una tomografía computada, tenemos que saber que utilizar rayos X. Como médico no le puedo pedir a una mujer en edad fértil, primero como médico, sin preguntarle antes si está embarazada o no, no esperar que la paciente venga al servicio de radiología. Saber, le vamos a inyectar yodo si es con contraste, saber también si el paciente es alérgico o no. Y otra cosa que acá no está anotada, que después a lo mejor lo vemos, es ver la función renal del paciente, porque el yodo se excreta por riñón. Y si tenemos una disfunción renal o una insuficiencia renal y no es necesario exponer al paciente al yodo, sería lo correcto. Ya de por sí es nefrotóxico. Es nefrotóxico. Pero bueno, Igual se puede hacer también sin contraste. Se puede hacer sin contraste o con contraste, de acuerdo, eso va a variar de acuerdo a la patología que se sospecha y a la región que querramos estudiar, que después lo vamos a ir viendo bien. Ahora, si queremos estudiar las estructuras vasculares, vamos a necesitar el contraste. Para el laboratorio, urea y creatinina nada más o algo más. Sí, de todos modos, no se le pide. Nosotros, para hacerlo, no pedimos un laboratorio antes de realizar el estudio. Pero confiamos en que el médico Lo pide. o conoce al paciente. Bueno, este es un equipo de tomografía, que tenemos una gantry y una mesa que entra y sale de acuerdo a la parte que se quiera. El paciente va a estar siempre acostado en la mesa. Las densidades en tomografía se miden en unidades Hanfield. Cada estructura que va a obtenerse la imagen se puede medir en unidades Hanfield, y esas unidades Hanfield nos dan la idea a qué corresponde esa estructura, si es aire, grasa, agua, tejido sólido o calcio. Es algo que lo hace automáticamente el equipo. Si yo le pongo un ROI al aire del pulmón, me va a dar menos 1000 unidades Hanfield. Yo sé que menos 1000 unidades Hanfield o más es aire. Entonces, si tengo una lesión que no sé lo que es, le pongo el ROI, si es algo menos de 1000, o más de menos 1000, perdón, vamos a saber qué es algo. Si es entre menos 20 a menos 200, va a ser grasa. El agua tiene de 0 a 20 unidades Hanfield, el tejido sólido de 20 a 150 y el calcio más de 150 unidades Hanfield. Esto nos valemos porque en las estructuras normales ponemos ROI y sabemos, la estructura ósea tiene más de 150, el tejido sólido entre 20 y 150, el hígado, por ejemplo. Eso ya lo sabemos, pero esto es muy importante para ver lesiones. En la lesión, de acuerdo a la unidad de Hanfield que nos van a dar, podemos saber qué estructura tiene. Si aire, grasa, tejido sólido o calcio. Profe, no entendí eso. ¿Qué sería entonces la unidad Hanfield? La unidad que mide la densidad de los diferentes órganos del organismo. El tejido sólido, como el hígado, si vos le ponés el ROI, el tejido sólido mide entre 20 y 150 unidades de Hanfield. Todo tejido sólido del organismo mide entre 20 y 150. Toda estructura que tiene aire tiene menos de 1000 unidades de Hanfield. El pulmón, la tráquea, tiene menos que tiene aire. La grasa, entre menos 20 y menos 200. Me hago una tomografía y mido el pedúnculo adiposo, la grasa me va a dar entre menos 20 y menos 200. Ahora, tengo una lesión en un riñón que es negrita como la grasa y no sé qué es, si es aire o es grasa, le mido las unidades de Hanfield y si me da entre menos 20 y menos 200, sé que es grasa. Eso te lo da el equipo. informe, digamos. No, ¿cómo el informe? Vos tenés que poner el ROI, poner un ROI sobre una imagen. Pero lo Si que hace voy es que información. vos como médico claro, te lo recibís da. el informe y te dice las unidades, no. Sí, no. Te lo da el equipo ese número. El equipo te da. Por eso. Nosotros cuando informamos, obviamente que con la visión ya la tenemos, ya sabemos lo que es. Claro. Pero algunas veces poder recibir un informe que diga lesión de menos de 20 unidades de Hanfield compatible con grasa.
El ROI es un redondelito que pones sobre un equipo, sobre la imagen. Pero eso lo hace El equipo. el operador, El digamos. operador del equipo. Sí. No el médico, eso. No el que médico. Bueno, sí, el médico, claro, que está en la guardia, poner y solicita el No, el que lo solicita no, el que informa. el que informa, claro. El que solicita vos tenés que saber. El que solicita vos tenés que saber. De interrogar a tu paciente. De hacerle la inspección, de hacer el examen y saber qué solicitarle. Porque no es lo mismo solicitar una ecografía que una radiografía que un ataque. Vos tenés que saber lo que vos sospechás y saber qué método me va a dar esta información. Y después nosotros, el médico especialista en diagnóstico por imágenes, te va a hacer un informe o te va a decir, mira, esto me parece tal cosa, tal cosa. Vos no te vas a poner a medir la unidad acá. Eso es lo que pregunto. Bueno, la tomografía computada puede ser convencional, helicoidal o multi-slice. Bueno, y acá tenemos imágenes axiales de tomografía computada. El paciente se acuesta acá, boca arriba. Acá tenemos en el gantry los detectores, que serían los rayos X, que van tomando imágenes mientras la camilla va entrando. Las imágenes tradicionales, digamos, son axiales. El paciente está acostado y yo me corta en imágenes como si fuera un chorizo rebanada axial. Los tomógrafos actuales tienen la ventaja de ser multi-slice, que hacen reconstrucciones automáticas, tanto en coronal como en sagital, estando el paciente acostado. O sea que la imagen se toma en axial, pero el equipo hace reconstrucciones, tanto coronales como sagitales. El coronal es de frente y el sagital es como un lateral. ¿Me entienden o no? Sí. Entonces acá tenemos una imagen de tomografía computada axial, esta es otra axial. Siempre lo vemos al paciente desde los pies. Esto es sin contraste endovenoso y esto es con contraste endovenoso. A ver, miremos y qué diferencias vemos. Encontremos 10 diferencias. Como los chicos. ¿Qué 10 diferencias vemos? Ah, no sé si 10, pero bueno, me acordé de la boludez de los chicos. Veamos, ¿qué diferencia hay entre esto y esto? Es el mismo paciente. El mismo hígado, el mismo riñón. Todo esto es sin contraste y esto es con contraste. ¿Qué ven de diferente? Los riñones. ¿Qué ven? A ver, vení. ¿Quién dijo los riñones? Dale, ven. No me estoy aburriendo, chicos. Están como más blancos. Pero vení. Ya reconociste los riñones, es fantástico. Gracias, ¿cómo es tu nombre? Marcela. Bueno, Marcela. ¿Qué? Acá Esos son los dos riñones. Perfecto. ¿Todos ven los riñones? Sí. Bien. No te vayas. Quédate ahí. ¿Qué otra estructura anatómica normal ves ahí? la aorta acá. La aorta ahí. Perfecto. ¿Todos ven la aorta? Sí. Son genios ustedes. Ya está. No te vayas. ¿Qué otra estructura? Dale. Y ¿A quién le ayuda? Hígado. Bueno, hígado, vengan un hígado. Pase acá adelante. Dale, venga uno acá adelante. Chicos, esto es re aburrido, ¿sí? Pase uno acá, otro más. Hay que ponerse acá. Hay que moverse acá. Dale. ¿No se animan? ¿Vos sabés cuál es el hígado? y esto. Ah, bueno. Estábamos todos pensando lo mismo. Y ese hígado es ahí. ¿Y acá no tenemos hígado? Sí, acá Ah, bien. Bueno, ¿qué otra estructura vemos? Dale. el líquido de la columna. El líquido de la columna. ¿Y vos? Es radiólogo. Yo diría, o sea, más que el líquido ahí veo la médula, el espacio. ¿Qué más? Algo más grande que eso, ¿qué ve? A ver. El vaso. Vértebra. Claro. Bueno. La costilla. Eso, perfecto. A ver. Músculo, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otra estructura vemos? El vaso. Vení, vaso, vení. Vamos, vaso. Dale, vení, vení. ¿Son qué? También, ¿sí? Está. La próxima la dan ustedes. Yo me voy a hacer. ¿Tu nombre? Estefanía. Bueno, dale, dale. El vaso. Muy bien. ¿Qué otra estructura ves que no nombró tu compañera? Estoy en duda, pero pienso que esto podría ser entre el
partes del estómago. Perfecto. ¿Qué más? Me voy, ¿eh? Intestino. ¿Cuál? La banana esa. Sí, la banana. No, eso es. ¿Con 10? ¿Qué órgano es este? No, el intestino. El No, epigastrio. bueno, ya está, me voy, si no, nos vamos los dos. ¿Esto qué es? En la profundidad del epigastrio. ¿Qué órgano está? Páncreas. Páncreas. Tenía más forma el páncreas. ¿Y qué es una intestinal? Bueno, pero. No, la otra está ahí, arriba del cuerpo. Fantástico. visceral. Entonces tenemos Y otro sería la cava inferior. hígado, estómago, vaso, riñones, aorta, vértebra, músculo. Esto es toda grasa. Esto lo tenemos. Bueno, ¿y cuáles son las diferencias entre una y otra? Sí, acá dice con contraste. Se ve más clara la que tiene contraste. ¿Para qué le ponemos contraste? Se ve más clara la que tiene contraste. Pero más que clara, a ver, montemos un poquito más. Más nítida. El lenguaje en tomografía es densidad. Ya la tengo. Hiperdensidad, hipodensidad. Para que ¿Qué vemos que no vemos acá? Se ve más blanco, más claro, más nítido. hiper. No. Hipocoico. Hiperdenso. La circulación, las estructuras vasculares vemos. ¿Cómo vemos? Acá la aorta la vemos blanca. Siempre que inyectamos el yodo se ve hiperdenso o blanco en tomografía. Lo veíamos negro en la angiografía, recuerden, porque era una sustracción y una imagen negativa. ¿Estamos? El yodo siempre lo vamos a ver blanco, o en este caso se llama hiperdenso en tomografía. Ahora vemos, la aorta se ve blanca. ¿Cómo se ve acá la aorta? Negra o gris, sería hipodensa. La estructura vascular, la aorta, sin contraste, se ve de la misma densidad que el músculo. Hipodenso. Cuando yo le inyecto la sustancia de contraste, pasa el yodo por todas las estructuras vasculares y la aorta la veo blanca. Los riñones, ¿por qué se ven blancos? Son estructuras recontravascularizadas y la sustancia de contraste se filtra por los riñones y se excreta por los riñones. Los riñones se van a ver blancos. La cortical siempre va a ser más blanca que la medular, los glomérulos tienen más vascularización. ¿Qué más? Todas las estructuras vasculares dentro del hígado. Recuerden que el hígado está en la vascularización el 80% portal, 20% arterial. ¿Qué tenemos? Aorta, cava, esplénica, páncreas. Y todas las estructuras, como el vaso también como vascularizado, se tomó el contraste. Si bien no vemos las estructuras vasculares como acá, las vemos en la esplénica, pero que todo el órgano se perfunde. Por eso se ve todo más blanco. ¿Entendieron? Sí. ¿Estamos? ¿Y para qué sirve entonces con contraste? Para ver las estructuras normales, cómo están vascularizadas, o sea, la vascularización está bien, y si encontramos algún tipo de lesión, cómo es el comportamiento de esa lesión en relación a si es o no vascularizada. Por eso pedimos el contraste. ¿Estamos? Por ejemplo, si acá no se ve, ¿cuál era la terminología cuando se veía más claro? Cuando se ve blanco, hiper. Toman todas las metodologías, siempre, menos radiología, que de paso no hablamos de cómo del léxico. Sí, no hablamos, no estaba bien, te olvidé decirlo. Tanto en ecografía como en TAC, como en resonancia, lo blanco se ve hiper. Hiper es blanco. Hiperecoico en ecografía, hiperdenso en tomografía, hiperintenso en resonancia. Y lo más oscurito se ve hipo. Hipoecoico, hipodenso, hipointenso. Y después tenemos algún tipo de variaciones. El anecoico, que es el negro de la ecografía. ¿Y qué más? Bueno, después vemos la resonancia. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Entendimos todo? Perfecto. La próxima clase las vamos adelante. Perfecto. La verdad, ¿todos ven todo? ¿Todos vieron todo? Sí. Entonces, este es el automógrafo multislice que hace reconstrucciones automáticas, tanto en coronal como en sagital. Paciente acostadito, tranquilito, le hacemos el corte axial y el equipo hace las reconstrucciones.
¿Hay algún margen de error en esa reconstrucción que hace el equipo? No, ningún. Entonces, acá tenemos un coronal, ¿eh? Yo me vería así. ¿Esto tiene contraste? Sí. ¿Ven? Todas las estructuras vasculares bien blanquitas. Y esto es un corte sagital. Tenemos blanca la aorta, ¿eh? Con todo su con mesentero y con y la demolición. La demolición. Bárbaro. Bueno, indicaciones de tomografía: politraumatismo, accidente cerebrovascular, abdomen agudo, parénquima pulmonar y su patología, fractura de base de cráneo, senos maxilares, angiotomografía oncológica. Millones. No son algunas de todas las indicaciones de tomografía. ¿Cómo se solicita? Datos del paciente, TC multislide de abdomen y pelvis con contraste oral y endovenoso. Sí se requiere, no necesariamente. El contraste oral puede o no, después vamos a ver los tipos de contraste. El ritmo me parece que nos vamos a quedar a dormir acá. Diagnóstico, fecha y firma del paciente. Siempre lo mismo. Bueno, la tomografía dual es un tipo de tomografía que utiliza dos niveles de energía distintos generados por uno o dos tubos, uno de 140 y otro de 80, que permite discriminar las distintas densidades con mayor precisión, permitiendo no utilizar contraste endovenoso en alguna situación. Las utilidades actuales: detección de cristales de urato monosódico, gota, litiasis urinaria, reducción de artefactos metálicos, prótesis, osteosíntesis, algo muy específico que no todo el mundo tiene estas tomografías duales porque tampoco tienen muchas bondades. Bueno, ¿qué se ve? Acá tenemos, muy bien, hígado, con muchísimas lesiones, bien fase arterial. Esto es lo que es dual. Bueno, detecta automáticamente calcio y yodo, hace angiograma con sustracción de calcio y hace contraste virtual. Esto no es la verdad. Medicina nuclear. La medicina nuclear es otro método por imágenes que utiliza radioisótopos, radiofármacos que emiten radiación gamma ionizantes que son captados por un cabezal con un cristal piezoeléctrico y los transforma en imágenes binarias, brindando información morfológica y funcional. Yo diría que más funcional que morfológica. Se inyecta un radioisótopo, que es captado por las distintas partes del cuerpo, y por la que tenga avidez se utiliza ese radioisótopo para detectar ciertas cosas. Es un método mucho más funcional que morfológico. ¿Y cuáles son las indicaciones actuales? Evaluación ósea, centellograma óseo, principalmente en pacientes con tumores para detectar si existe o no MTS óseas. Tiroides, el centellograma tiroideo. Cardiología, el SPECT cardíaco. Para infecciones, para oncología, detección de metástasis, urinario, radiorrenograma. Profe, ¿cuál es el radioisótopo más usado? El MDP, para usar en centellograma. Casi tampoco se usa, pero sí más la glucosa cargada con 18F de glucosa para el PET. Ahora lo vamos a ver. Esto casi tampoco se usa mucho. Esto se usaba mucho antes de la tomografía. Esto está en la medicina nuclear mucho antes de la tomografía y la resonancia. Fíjense que las imágenes que obtenemos son imágenes no bien morfológicas, sino funcionales. Yo te digo que esto es un pie, no se ve nada, en realidad. Hay captación o no captación. Se habla de captación normal o área fotón positiva, cuando tenemos un área de mayor captación, una mancha, digamos, más oscurita, o un área fotón negativa, cuando tenemos como una cavidad, un área que no capta. Hay poquitos utilidades, pero bueno. Centellograma óseo, tiroides, SPECT cardíaco y SPECT cerebral. ¿Cómo se solicita? Datos del paciente, centellograma óseo de cuerpo entero, sea de mama, estratificación. Bueno, y pasamos a la resonancia magnética. Tiene una bondad la resonancia magnética, que no utiliza radiación.
es recontra importante. Se utiliza ondas de radiofrecuencia que son emitidas hacia el paciente y desde el paciente y recibidas por una antena y transformadas en imágenes binarias. El paciente se encuentra sometido a un campo magnético que es un imán. Existen distintas potencias del imán que se miden en Tesla. Cuanto mayor sea, mayor calidad de imagen, mayor rapidez del equipo. Existen equipos abiertos de bajo campo y cerrados de alto campo, como así también equipos dedicados. ¿Saben cuáles son las contraindicaciones para hacerse una resonancia? ¿Nunca se hicieron una resonancia? Pero Los deportistas, ¿nunca hicieron una resonancia? ¿Ninguno es deportista? No hace tenemos como 10 o menos. ¿Qué hiciste? ¿Qué te hiciste? A ver, Y de columna, porque tuve una operación. de columna. ¿Y te preguntaron algo antes de hacerte la...? La verdad no me acuerdo, creo que no. No recuerdo que me hayan preguntado nada. Nada, bueno. alguna normal. operación, alguna prótesis. Si tenés algo de metal... Ah, en pero el te vas a sacar cuerpo, todo. Si tenés algo de metal... Sale como hiper, ¿no? No, te revienta el equipo, te calentás, no lo puedes meter. Si es algo de un metal que no se pueda meter en el resonador, como el plomo, el hierro, todo eso, es recontra peligroso porque eso es un imán que te lo toma. Te lo agarra. Te lo agarra y si está en tu parte del cuerpo algo de metal, te lo puede quemar porque levanta temperatura. No pueden entrar marcapasos que no sean aptos para resonancia. No puede entrar paciente con audífono, porque se clava, porque es un imán permanente. O sea, hay que tener muchos cuidados para hacerlo. Y generalmente se utiliza mucho el de alto campo, el cerrado, si bien no es una contraindicación, pero hay muchos pacientes que son claustrofóbicos y no se lo bancan. No es contraindicación porque puedes hacerlo con sedación, pero nadie sabe si es claustrofóbico hasta que se te digas una resonancia, te digo por qué. ¿Por qué se está Porque si yo me la aguanto, no pasa nada, voy adentro, te querés matar. Encima duele un montón. ¿Eh? No se pasa más la verdad. Porque son estudios lentos Sí. y ahora son mucho más rápidos, ahora en 20 minutos tenés. Cuando yo empecé demoraban una rodilla 2 horas. El Ahora abierto no. no tiene una pantallita arriba. ¿Cómo? Tiene un visor o una pantallita arriba. ¿No? Si tenés ¿cómo se llama? La bobina de cráneo, tenés acá un piedrecito. Sí, poquito. La verdad. De todos modos, es un tubo, pero está abierto en los dos extremos. Da la sensación de que horrible. Yo antes me metía, hacía todas las pruebas, ahora que me pone bien que se pone bien. Yo soy claustrofobia y me hice un abierto. Ah, te hiciste en el abierto. El abierto sí. Tiene el menor campo, se llama Tesla. Y bueno, ahora los abiertos tienen alta calidad. Por ejemplo, en un abierto no puedo hacer un abdomen, que no da. Pero todo lo que sea músculo esquelético, columna, cerebro, todas esas cosas se pueden hacer. Y estás más confortable. Y también existen los equipos dedicados. Equipo dedicado, un aparatito chiquito que tiene imán, vos mirás televisión, pones la patita, te hace la rodilla, te hace cosas para pequeñas partes. Entonces tenés que meter en ese tubo mundo. Pero bueno, las pacientes embarazadas se lo pueden hacer. Y en el caso que tengas un piercing y no te lo puedas sacar, si tenés un Te lo piercing. arrancás. No, depende de que sea el piercing, en qué zona. En un abierto puede que no tengas problema, depende dónde esté. Los brackets no hacen nada. No. Sí, hacen artefactos que no permiten, por ejemplo, tener que hacer una columna cervical y tenés bracket, no te impide que te haga la resonancia, pero te da todos los artefactos. Y ahí sí sale hiper, ¿no? O sea, No, el hiper no, sale todo como manchas negras. Ah, ¿no sale blanco? Negros. Porque yo me hice En la panorámica bucal y no me podía sacar el piercing de la nariz en ese momento y Bueno, salió ahí- blanco. Claro, pero vos te das una panorámica en radiología, esto es resonancia, es otro método. Entonces ahí verías el piercing, en radiología se vería la densidad en metal. Blanco. Blanca, brilla. Ah, ¿Ah? blanco. Bueno, y se utiliza el término de intensidad de señal para referirnos al tono del tejido. Hiperintenso, mayor señal que el adyacente al músculo, más lo más blanco. Hipointenso, menor señal que el tejido adyacente. Intenso igual señal. Y acá tenemos otra variedad, el vacío de señal, que es ausencia de señal que se ve negro o hipointenso en toda la secuencia. Como por ejemplo,
la sangre en movimiento, en circulación. Eso es vacío de sangre. Acá tenemos un resonador cerrado, que vos te acostás tranquila acá en la camilla y después te meten acá adentro. Te quedás ahí adentro. Y este es el abierto, el que te habrás hecho vos, que bueno, que es todo abierto. ¿Sí? Muchas veces el abierto lo que tiene, para hacer esto aparte necesitamos una bobina, una parte que va a detectar la parte a estudiar. Y en el cráneo, el abierto, es como una jaulita, ¿viste? Entonces a veces ni los claustrofóbicos se van, porque ahí es peor lo que te ponen. Ustedes son jóvenes, ¿eh? Dicen los dos y el abierto mucho. Sí, obvio. Bueno, y acá está el dedicado, mira. Acá tenés. Te acostás, tranquilita, mirá televisión, metés la pata y ahí te hacen la rodilla y te hacen la mano. Esos son fantásticos. Son para pequeñas partes. Puedes hacer una rodilla, un tobillo, un pie, una mano, un codo, una muñeca. Estos también son de bajo campo. Pero son comodísimos. Bueno, estas son las bobinas que necesitan estar en la zona a estudiar para hacer la resonancia magnética. Acá está, esta es de cabeza, ¿ves que tenés que meter la cabeza ahí adentro? Parece algo de la tortura medieval. Bueno, y acá tenemos, si bien hay varias secuencias de resonancia, las más importantes son dos, que es T1 y T2. Son las básicas que se hacen. Y esto es importante que ustedes lo sepan. ¿Cómo se ven las diferentes estructuras en T1 y en T2? Esto es importante porque el líquido se ve negro o gris-negro, que se ve hipointenso. Entonces el líquido cefalorraquídeo se va a ver negro. Un quiste se va a ver negro. Una lesión que tenga líquido se va a ver negro en T1. Ahora el líquido en T2, ¿cómo se ve? Blanco. Entonces tenemos una imagen. Tenemos líquido cefalorraquídeo normal, se ve negro en T1, blanco en T2. Un quiste se ve negro en T1, blanco en T2, y así. Eso es las estructuras normales. Las patológicas también van a tener el mismo comportamiento. En T1 la grasa se ve blanca hiperintensa y en T2 la grasa se ve blanca, gris blanca hiperintensa. No tan blanca como en T1. Y el medio de contraste que utilizamos en resonancia es el gadolíneo. Acá tenemos una imagen de resonancia magnética en un corte axial. T1, líquido cefalorraquídeo, acá sí lo ves. Ahí. Acá sí ves el líquido en la resonancia. Lo ves negro. Entonces esta secuencia es un T1. Tenemos el hígado, tenemos el estómago, la aorta y el vaso. Ahora en T2 tenemos el líquido cefalorraquídeo, ¿cómo se ve? Blanco. La grasa se ve hiperintensa también. Y el gadolíneo, ¿qué permite hacer? Lo mismo que el yodo. En tomografía vemos las estructuras vasculares. Siempre se hace el gadolíneo con una secuencia T1 con supresión. El gadolíneo permite evaluar las estructuras vasculares y caracterizar las lesiones. ¿Cómo se solicita? Más vale que lo aprendan. Sí. ¿Verdad? Bueno, y ahora tenemos otro método que es el PET-CT. La combina un equipo de tomografía computada con equipo de tomografía por emisión de positrones o PET, tomografía medicina nuclear. Usa rayos X y gamma PET a través de un radiofármaco que es el 18-fluoxeticglucosa, que se administra por vía endovenosa y sigue el metabolismo de la glucosa, siendo captada por las células en mitosis. Cuando hay mayor mitosis, mayor captación habrá. La principal utilización, esto es en oncología. La diferencia con la CT es que en la CT podemos ver una lesión, pero por ejemplo en un linfoma las imágenes no revierten automáticamente después de los ciclos de quimio. Entonces podemos tener ganglios en tomografía, pero no sabemos
si ese tejido es activo o no, porque puede ser cicatrizal. Entonces el PET vino para ver eso, si esas lesiones que nosotros vemos en tomografía son activas o no activas, tiene esa mitosis o no tiene mitosis. ¿Y qué sirve también? Porque podemos ver áreas de captación en el PET-CT de imágenes que no tienen una imagen característica en tomografía. O sea que vemos un área de captación, pero no vemos la imagen morfológica. Por eso la principal utilización es en el seguimiento de oncología, para ver si hizo efecto, ya sea la radioterapia o la quimioterapia. Tanto de base, primero para saber si la lesión es maligna o no, todo lo que capte tiene mayor posibilidad de que sea maligno. Este es el equipo, es lo mismo que un tomógrafo fusionado con software de medicina nuclear. Y estas son las imágenes. Esta es la tomografía, esta es la medicina nuclear y esta es la combinación de las dos, es la fusión de la imagen de tomografía con medicina nuclear. Las áreas que captan normal y otras. Bueno, los medios de contraste en general son sustancias utilizadas para mejorar la definición o caracterización de un tejido. En radiología y tomografía, iodado endovenoso, resonancia magnética, gadolínio endovenoso. Los medios de contraste se clasifican en radiotransparentes o negativos, como el aire o el dióxido, el neutro, como el agua, el glicol, la metilcelulosa, el manitol, y los radioopacos, como son el yodo y el bario. ¿Cuáles son las vías de administración de los medios de contraste? Oral, gastrointestinal, todos. Yo puedo dar tanto yodo como bario por vía oral, puedo dar uvasal, que es lo que se convierte en aire adentro también. Endovenoso solo puedo dar yodo hidrosoluble o gadolínio. Intratecal, el yodo hidrosoluble. Vesical, yodo. Uterino, yodo. Fístula, yodo. Los medios de contraste son sustancias utilizadas para mejorar la definición o caracterización de un tejido. En tomografía y radiología se usa el yodo, en resonancia, gadolínio. Medios de contraste, ¿cuáles son las indicaciones? Bario. El bario es un medio de contraste opaco, que se va a ver igual que el gadolínio, o sea que lo vamos a ver blanco, pero solamente para administración oral. En cambio, los iodados son para hacer el sistema urinario, puede darse endovenoso u oral. Para hacer urograma, pirografía, cistografía, una galactografía, una enterosalpingografía, gastrointestinal, seriada, tránsito, cianografía. Los iodados se pueden dar en vía biliar, colecistografía oral, que ya no existe, la colangiografía retrógrada o percutánea. En vascular, las arteriografías, flebografías, angiocardiografía, en columna para hacer discografía o mielografía, bueno, y otros que yo En diagnóstico por imágenes, si hay lesiones, primero tenemos que buscarlas, hacer la percepción, revisión de estudios previos, tener en cuenta el tiempo de duplicación, respuesta al tratamiento y si existe o no recidiva siempre que veamos una lesión. Tenemos que localizarla, determinar el número, la caracterización, la extensión y la estadificación. La utilidad del diagnóstico por imágenes en general es diagnóstica, pero también es intervencionista. Y dentro de la intervencionista puede ser diagnóstica y a la vez terapéutica. Es importante siempre que hagamos diagnóstico por imágenes evaluar costo-beneficio, riesgo-beneficio, como hablábamos de las embarazadas y la radiación, y tener en cuenta las implicancias terapéuticas. Siempre ir de lo más disponible a lo menos disponible, del menor costo al mayor costo, porque cada sospecha nuestra tiene una indicación primera y también tiene una indicación gol estándar, pero no podemos empezar por la gol estándar si tenemos otras disponibles previamente. Bueno, nada más. Sí.